Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es un vídeo bastante sencillo en el que vamos a repasar a los jugadores ya experimentados de la NBA que a día de hoy no tienen equipo. Este vídeo lo hicimos hace como un mes y medio más o menos, si no recuerdo mal, cuando había acabado el momento fuerte de la agencia libre, para repasar qué jugadores conocidos, con años de experiencia en la NBA, estaban sin equipo todavía, y ha habido algunos cambios, ha habido jugadores que han conseguido hueco en la NBA. Campazzo acaba de firmar recientemente con los Mavericks, por ejemplo. Blake Griffin con los Boston Celtics también. Pero aquí tengo una lista de bastantes jugadores más que reconocidos, algunos antiguos All-Stars, que ahora mismo no tienen equipo y unos cuantos puede que no lo vaya a tener más. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. Entre estos jugadores hay algunos que tal vez no se hayan retirado de manera totalmente oficial, pero parece que se han retirado, otros que quieren seguir y parece que no encuentran un equipo, y algunos que simplemente pues no se está mencionando, y también en parte jugadores que sí que tienen experiencia en la NBA, que se han pasado muchos años en la liga, pero que no tienen el mismo pedigrí de un Carmelo Anthony, por ejemplo. Pero vamos a empezar antes recordando que hoy, jueves, día 13 de octubre, a las 7:30 de la tarde hora de España, o sea, poco después de la publicación de este vídeo, estaré en directo en Twitch para seguir con ese proyecto que estamos haciendo en Twitch de la expansión de la NBA. Vamos a seguir seleccionando jugadores protegidos y no protegidos, esta vez de los jugadores de la división nordeste. Y aparte de eso, si me da tiempo, puede que también hagamos la tier list con mis predicciones para cada uno de los jugadores novatos que va a empezar su carrera en la NBA este año, de cara al rendimiento que espero en esta próxima temporada. Así que creo que podemos tener un directo muy divertido esta tarde y os animo a que os paséis. Y ahora ya sí vamos a hablar de jugadores cuya carrera está en vilo y que posiblemente no vuelvan a jugar en la NBA. El primero es LaMarcus Aldridge, y personalmente no he leído por ningún lado que se ha retirado, pero creo que se ha retirado. Aldridge se retiró de manera acelerada hace un año y medio cuando tuvo un susto por un problema de unas taquicardias, y tras eso el año pasado decidió volver a la NBA, jugó con los Brooklyn Nets y sobre todo en la primera mitad de la temporada fue muy productivo, anotó muchos puntos, aunque en defensa ya no se mueve, ¿no? Pero hacia el final del año se cayó un poco de la rotación y creo que este año algún equipo podría estar interesado en su aportación desde el banquillo, pero Aldridge ya lleva muchos años a sus espaldas, físicamente claramente no es lo que era, y no me sorprendería que él mismo no esté interesado del todo. Aún así, tal vez en medio de la temporada, un Miami o algún equipo que necesite un poco de profundidad en esa posición de center o ala pivot pueda hacerle una oferta. Otro jugador es el ejemplo que decía antes, por ejemplo, sigue sin equipo. Hubo un momento que se rumoreaba muy fuerte la posibilidad de que se fuera a los Boston Celtics, pero Blake Griffin le sacó la plaza, y ese es Carmelo Anthony, alguien que el año pasado, al igual que LaMarcus Aldridge, fue un muy buen anotador desde el banquillo. No le pidas que defiendan, su rol a día de hoy es el que es, pero su capacidad de tiro es innegable, es capaz todavía de anotar en el 1 contra 1 en momentos puntuales y sobre todo contra segundas unidades. Y creo que Carmelo Anthony todavía tiene un hueco en la NBA, y por lo que estamos viendo, vídeos de él entrenando con su hijo, se mantiene en forma, sigue estando bien, y me sorprendería que no tuviera un hueco a lo largo del año. Tal vez algún equipo que tenga alguna lesión lo llame. A estas alturas no creo que vaya a empezar la temporada en ninguna plantilla porque estamos a una semana de que empiece la NBA por fin, pero sí, Carmelo Anthony sigue sin equipo, pero no creo que vaya a estar así todo el año. Por otra parte, tenemos a Trevor Ariza, que acabó la temporada pasada con los Lakers. Ariza creo que ya no va a conseguir un equipo si lo intenta, y hasta donde yo sé ni siquiera es que lo esté intentando demasiado. Y otro jugador similar, alguien que es un poco más joven la verdad, pero que lleva años en declive y parece que tenga 37 años, aunque tenga creo que 32 o 33, es Avery Bradley, jugador que también acabó la temporada con los Lakers, igual que Carmelo Anthony y Ariza. Bradley era un muy buen defensor de perímetro que había mejorado a nivel ofensivo y en sus últimos años en Boston tuvo un momento muy bueno, pero desde entonces en cierto modo ha sido siempre una decepción allí donde ha ido, y no me sorprendería que no vuelva a jugar en la NBA ya. Y luego tenemos un jugador sobrado de talento, muy bueno sobre todo a nivel ofensivo, que en su momento era una auténtica estrella y cuyas lesiones acabaron, bueno, llevando su carrera a un rumbo que no esperábamos que llegara. Y ese es de Marcus Cousins, que el año pasado acabó la temporada con los Denver Nuggets y yo esperaba que renovara con los Nuggets, pero al final le dieron su plaza a DeAndre Jordan, que es peor a día de hoy.
pero Cousins se ve en forma, está más delgado de lo que ha estado probablemente nunca, no es el jugador que era ni lo va a ser nunca ya, obviamente ese momento de Marcus Cousins All-Star ha quedado en el pasado, pero creo que hay un muy buen anotador desde el banquillo en un rol secundario para Marcus Cousins por ahí, y ahora mismo no le han llegado las ofertas, pero estoy bastante seguro de que va a conseguir un equipo durante la temporada. Otro jugador que creo que igual que Trevor Ariza y Avery Bradley no va a tener equipo ya y su carrera se ha acabado, es otro ex-Laker. Mira que tenían jugadores veteranos el año pasado. Y ese es Wayne Ellington, un muy buen triplista que al final en ese rol de triplista, que lo único que hace es catch and shoot, sí que tiene la capacidad de aportar espaciado todavía, ¿no? Pero en general los equipos supongo que están buscando proyectos más jóvenes, jugadores que como mínimo puedan aportar algo de defensa. Y por eso creo que dedicar un hueco de la plantilla a un jugador como Wayne Ellington a estas alturas no vale la pena para la mayoría de equipos. Y sospecho que su carrera en la NBA ha sido larga, ha sido productiva, pero se ha acabado. Luego tenemos en Freedom, en Scanter, que bueno, el año pasado empezó la temporada con los Celtics y acabó siendo intercambiado a los Rockets y cortado. Fueron los Rockets los que lo cortaron, si no me equivoco, ¿no? Sea como sea, en Scanter no acabó un equipo la temporada y no creo que vaya a volver a jugar. Y es un cúmulo de cosas. El primero es que como jugador ya no es tan bueno. Sigue siendo muy productivo, muy buen rebotador y muy buen anotador cerca del aro, pero no espacia el campo y es muy malo en defensa. Y la suma de esas dos cosas hace difícil que tenga un rol, aunque creo que tal vez en algún equipo desde el banquillo podría tener algo de utilidad. Pero si eso lo sumamos al hecho de que en Scanter no gusta en China y China mueve mucho el dinero que gana la NBA, los equipos no están interesados en tener en Scanter porque no es lo suficientemente bueno como para justificar el sacrificio de perder el dinero que pierden cuando sus partidos no se emiten en China y cuando al final en Scanter no es lo suficientemente importante como para justificar estar en un equipo. Es una suma de cosas. Creo que Kanter tal vez sería un jugador por la mínima de algún lado si no fuera tan activo a nivel social, pero bueno, Kanter ha ganado su dinero y bueno, le toca moverse eso al activismo, que es a lo que se está dedicando últimamente, ¿no? Luego tenemos a Rodney Hood, un jugador más secundario, pero que he querido incluir. Había un momento hace unos 5 años en el que parecía que Rodney Hood iba a ser muy bueno y bueno, las lesiones, una ruptura de tendón de Aquiles acabaron con su carrera un poco. Y tras eso se esperaba que se pudiera convertir en una especie de jugador 3&D, algo similar a lo que pasaba con Wesley Matthews, un jugador que apuntaba a maderas, tuvo una lesión muy grave, una ruptura de tendón de Aquiles, y tras eso no ha sido el mismo, pero ha conseguido reconducir su carrera y volverse un roleplayer muy productivo durante muchos años. Con Rodney Hood no ha pasado esto, el año pasado acabó su carrera con los Clippers, su temporada con los Clippers, y creo que puede haber acabado su carrera, me parece que ya no va a tener más oportunidades. Otro jugador que sigue en el mercado y que creo que sí que tiene posibilidades de entrar en algún equipo es Jeremy Lamb. Estamos hablando de un jugador que no es tan mayor, tiene un buen tamaño para un escolta, es decente a nivel defensivo, aunque no muy bueno tampoco, y estamos hablando de un buen tirador de 3 y que como anotador para un equipo que pierda algo de tiro, que necesite algo del tiro al principio de la temporada después de ver un poco la realidad de su equipo, creo que puede entrar en uno de esos huecos. Cuando llegue el momento de enero de cortar esos contratos no garantizados y que los equipos se preparen para la segunda mitad de temporada y afinen un poco más, puede que ahí Jeremy Lamb entre en alguna plantilla. Luego tenemos a Ben McElmore y es un jugador similar a Jeremy Lamb, un jugador que de hecho me sorprende que no tenga un equipo y creo que sí que al igual que Lamb entrará en algún lado, bueno, se supone que un 3&D no es muy bueno a nivel defensivo tampoco, pero en los últimos años ha evolucionado mucho como un tirador y es realmente bueno aportando eso, y eso, una segunda unidad aportando tiro creo que todavía puede tener trabajo. Pero por otro lado tenemos a un jugador muy veterano y que durante mucho tiempo fue muy productivo, realmente bueno, varias veces All-Star, pero creo que Paul Millsap está acabado ya. Acabó su temporada pasada en Filadelfia, ya no se mueve como antes, ya no tiene la misma relevancia defensiva que tenía en su momento, ha perdido mucha agilidad, es pequeño para jugar de center, su tiro de 3 nunca ha sido consistente y Paul Millsap creo que no sería útil a día de hoy para ningún equipo. Podría ser útil como presencia veterana de banquillo, pero como jugador ya no vale la pena para ningún equipo. Y luego está el Elfrid Payton, que es un buen defensor, pero poco más, es un base con capacidad de pase también, pero tan nulo a nivel ofensivo que es incapaz de tener algo de gravedad, lo cual anula su capacidad de pase, y al final estamos hablando de un buen defensor con un tamaño normal para un base y se queda un poco corto. Creo que Payton ha acabado del todo la NBA, tal vez no, tal vez consiga un hueco en algún lado, pero el año pasado jugó en Phoenix y no es que fuera muy relevante, Phoenix no lo ha renovado y no es que tenga una posición envidiable en lo que respecta a sus bases suplentes, y eso nos puede hacer sospechar que el Elfrid Payton no tiene muchos candidatos a ficharlo durante este año. Luego está Rajon Rondo, que tuvo un final de temporada bastante malo además con Cleveland, aunque realmente lo necesitaban tras la lesión de Ricky Rubio, y tuvo algún momento bueno, pero sí, creo que Rondo tuvo una temporada mala en general, un poco mejor con Cleveland, pero no lo suficiente. Los años han pasado de sobra, ha ganado un título con Boston, ha ganado un título con los Lakers,
creo que a Rondo le ha llegado el momento ya. Y ahora me interesa bastante ver si de verdad busca esa carrera como entrenador, porque todos sabemos que tiene la cabeza para hacerlo, o más bien la mente para hacerlo, no tanto la cabeza, porque es muy complicado de tratar. Pero tal vez Rondo intente eso, experimentar un poco en los banquillos y puede ser un nuevo head coach en el futuro, pero tiene que controlar mucho ese temperamento. Luego está DJ Augustin, un base más irrelevante, pero que quería incluir porque al final es alguien que ha tenido una carrera larga. Jugó en los Bobcats, en los Magic, en Milwaukee, y este año pasado acabó la temporada en los Lakers, como tantos jugadores de esta lista. Y el problema de DJ Augustin es que es un base bueno como tirador y un buen pasador, seguro con el balón, pero mide 1,80 m. Y cuando tienes cierta edad y no eres bueno a nivel defensivo y mides 1,80 m, eres un auténtico agujero negro en defensa. Y DJ Augustin no es lo suficientemente bueno a nivel ofensivo como para justificar que lo saquen a jugar. Y por eso creo que lo va a tener muy complicado. Luego tenemos a Lance Stephenson, que tuvo un último show, ¿no?, el año pasado con los Pacers, después de haber estado un tiempo fuera de la NBA, volvió a Indiana, a su equipo predilecto, y fue divertido, la verdad, pero creo que Indiana tiene que mover página ya, al final tienen huecos limitados en la plantilla, si no sería interesante que lo mantuvieran, porque para un equipo tanqueando, Lance Stephenson tampoco gana partidos, ¿no?, pero están limitados de plazas y Lance, si no está en Indiana, no va a estar en ningún lado. Luego está Isaiah Thomas, jugador que creo que podría tener posibilidades de jugar en Charlotte, tal vez, pero no lo han hecho todavía. Y al final es eso, los Hornets necesitan un base suplente más experimentado. Aún por encima va a empezar la temporada lesionado LaMelo Ball. Alguien necesitan por ahí. Isaiah Thomas acabó la temporada con ellos el año pasado y tenía una importancia considerable en ese equipo. Y si no es en Charlotte, tal vez algún otro equipo le dé una oportunidad, habrá que verlo. Lleva años así, años en los que no empieza la temporada un equipo y acaba jugando en algún lado, pero la estabilidad parece que ha quedado muy atrás para Isaiah Thomas y algún año no va a recibir esa llamada, pero creo que este año puede conseguirlo. Y hablando de bases pequeños que fueron All-Stars en su momento y han quedado atrás, Kemba Walker ahora mismo está bajo contrato con los Pistons, o sea que técnicamente no son agente libre, pero tengo que incluirlo porque ya ha acordado con Detroit que no va a jugar con ellos y o acordan un buyout o acaba toda la temporada ahí, que sería raro. Y no parece que haya muchos interesados en Kemba Walker, de hecho hace poco di una entrevista en la que decía que nadie lo ha llamado. A mí personalmente me da pena porque, bueno, era mi jugador favorito, obviamente. Y tal vez aquí no soy del todo objetivo, pero creo que existen equipos donde hay un rol para Kemba Walker como base suplente. En New York tenía muchos problemas y Kemba Walker era uno de los problemas defensivos del equipo, pero a nivel ofensivo jugó realmente bien el año pasado. Y si está sano, creo que al final su capacidad de tiro y su saber hacer en general y su experiencia pueden ser suficiente para que pueda aportar en algún equipo. Charlotte es otro candidato en ese aspecto. Y eso. Confío en que Kemba Walker tenga como mínimo una oportunidad más. Tiene como 32 años, tal vez 31 incluso, y hace poco de su última temporada del All-Star, pero la defensa y la pérdida de explosividad es un problema muy grande para bases pequeños, como hemos visto con Isaiah Thomas, en menor medida con DJ Augustin y también con Kemba Walker. Y ya estamos cerca del final, tenemos a un par de bigs. Uno es Tristan Thompson, que acabó la temporada pasada en los Bulls. Tristan Thompson es joven, relativamente joven, también debe tener 31 o 32 años, pero ya hace años que su declive no ha parado y es cada vez más evidente. Aún así creo que desde el banquillo en algún equipo como base energético que consigue algunos rebotes, pero no es bueno a nivel ofensivo, ha perdido impacto defensivo. Comprendo que no haya ningún equipo interesado en él de momento, pero no me sorprendería que si él quiere volver a la NBA y se mantiene en forma en medio de la temporada, algún equipo que sufra lesiones y necesite un big para ganar un poco de profundidad, opte por Tristan Thompson antes que alguien como DeMarcus Cousins si necesitan a alguien de corte un poco más defensivo. Y lo tenemos a Hassan Whiteside, jugador del que no soy fan, pero como mínimo es enorme y un buen reboteador, que este año no tiene equipo ya de entrada. El año pasado jugó en Utah y tuvo un impacto bastante adecuado en los Utah Jazz, en ese rol un poco al estilo Rudy Gobert, muy inferior. Y Whiteside es enorme, tiene brazos largos, tapona balones, no defiende de verdad, pero si realmente algún equipo necesita un poco de ayuda en el rebote, tal vez alguien como Toronto, si realmente siente que necesita un big, puede hacerle una llamada a Hassan Whiteside para tenerlo como opción al fondo del banquillo en ciertas ocasiones. Pero bueno, no me sorprendería tampoco que Whiteside no tenga equipo a final de año, pero supongo que tiene ventaja frente a otros jugadores porque al final no es tan mayor y como mínimo te aporta rebote y intimidación. Y ya, muy cerca del final de este vídeo quedan dos jugadores. El primero es Luke Williams, que acabó la temporada pasada con los Hawks y creo que él mismo dijo que quería retirarse. No sé si lo ha hecho de manera oficial, pero lo he incluido aquí
por si acaso, pero creo que Lou Williams no quiere un equipo y no se merece un equipo en parte. Siempre fue un muy buen anotador, pero con los años fue bajando aún más su eficiencia y el año pasado ya no jugó bien en Atlanta, tiene ya una edad considerable y creo que la carrera de Lou Williams ha acabado y ha sido una carrera excelente para un tío que fue seleccionado en la segunda ronda del draft, que se fue labrando una carrera como sexto hombre y tuvo años muy buenos y que ha jugado mucho en la NBA. Y hablando de carreras excelentes, el último jugador que quiero mencionar es un Hall of Famer, un tío que tendría que haber estado en el top 75 de la NBA y no entró, y ese es Dwight Howard. Dwight Howard ahora mismo es agente libre. Hace 3 años en los Lakers, el año del campeonato, fue muy bueno. El año siguiente en los 76ers ya no jugó tan bien. Esta última temporada en los Lakers ya se notó mucho el declive físico y tal vez ese sea el problema. Dwight Howard es un center rim roller, intimidador, que pelea y molesta a los jugadores ofensivos del otro equipo. Puede ser útil para tirarse un Jokic o algo así, simplemente para intentar sacarlo de quicio. Pero el problema de Dwight Howard es que todos sabemos que viene con una maleta de problemas, ¿no? De ego, de problemas en el vestuario. En general no cae bien allá donde llega y creo que eso no ayuda a que consiga equipo. Y por eso es posible que Dwight Howard sea otro jugador que ya no volvamos a ver jugar en la NBA, pese a que tal vez le queden 1 o 2 años de rendimiento adecuado desde el banquillo. Pero cuando tienes que tomar una decisión para un jugador del fondo de tu banquillo y sabes que no es útil a nivel de vestuario, es normal que se acabe quedando fuera. Y nada, con esto hemos finalizado este vídeo hablando de 20 nombres conocidos de sobra de jugadores que podrían no volver a jugar en la NBA. Y os recuerdo que a las 7:30 hora de España estaré en directo en Twitch. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.